Hola a todos, bienvenidos a este video. La idea del video se me ocurrió al ver un meme que lo voy a poner acá, o una de las imágenes que me pareció muy graciosa. ¿Qué te traje? ¿Qué me trajiste tú? Una virgen. Ay, mira qué linda. Madrecita mía. ¿Quieres que la pongamos ahí? Sí, mija. ¿Dónde? Ahí en mi cabecera, mira. Ay, qué linda mi madrecita. Santísima. Bendición. Y al mismo tiempo me llevó a la reflexión que es el vacío espiritual. Algo así va a tener el nombre de este video, el vacío espiritual de la nueva era, o la nueva espiritualidad, o algo así. Porque empecé a ver muchos memes, para como adelantar un poco de lo que va a tratar el video, muchos memes de cómo ahora los millennials o mi generación, digamos, empezó al tener una especie de vacío espiritual, a tomar de afuera, a adorar a ciertos famosos o a ciertos artistas como una especie de nueva religión. Así que más o menos va a tratar de eso, pero vamos a desglosarlo en cómo terminó, cómo de miles de años de religiones y de dogmas y demás, cómo terminamos en un vacío espiritual tan grande para empezar a endiosar a personas o artistas, que obviamente tiene su porqué. Así que bueno, de eso va a tratar el video, así que bueno, vamos a comenzar. No tengo ningún guión ni nada preparado para este video, así que vamos a ver cómo fluye. Bueno, todo comienza por la cuestión de las religiones, que empezaron a ser muy engorrosas y muy dogmáticas. Es que eso quiere decir que es como: yo tengo la única verdad y todos ustedes están mal, básicamente, las religiones. Y también una imposición o una manipulación colectiva a sus fieles, un fanatismo muy grande y una prohibición de cosas que nos hacen ser humanos. Entonces era una constante lucha entre me tengo que reprimir o no tengo que ser yo, o no te lo explicaban bien con una lógica o un sentido de por qué espiritualmente no se deben hacer ciertas cosas, sino que te las prohibían directamente. Y eso se generaba, o generó, por lo menos en mi generación, creo, como un rechazo muy grande. Otra cosa que nos hace ser humano es nuestra sexualidad. Y porque se venimos de los animales, tenemos instintos carnales, deseos. Y entonces también la iglesia utilizaba estos deseos, estas cosas tan humanas, de que también el que tenemos estos deseos sexuales, y a partir de eso te generan una culpa por tener estos instintos, ¿no? Obviamente hay que moderarnos, pero son cosas que nos hacen ser humanos, y que la iglesia se encargaba de bajarnos tanto la vibración con eso, de la manipulación, y generaron una culpa, un miedo, la manipulación con el miedo hacia el infierno y todo lo demás, y que encima el ser humano, muchas cosas que nos hacen ser humanos, terminan indefectiblemente llevándonos hacia el infierno, que es muy fuerte esa manipulación ahí, muy, muy fuerte. Y otra cosa que nos hace ser humano, según distintas filosofías, esto sí que es muy, muy repetido, ya casi cliché, que somos una especie de un yin y un yang, que somos completos con nuestras sombras y nuestra luz, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Que no es la idea del ser humano ser perfecto, sino que es ser completo, y esto es aceptando lo bueno y lo malo, que no somos 100% buenos ni 100% malos. Somos una mezcla de ambas cosas que nos hacen un conjunto como persona. Y eso la iglesia es como que no lo puede aceptar, básicamente. Aunque Jesús sí, ojo, porque Jesús tiraba unos factos. Por ejemplo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ajá, eso es muy, muy avanzado para la época, y sigue siendo avanzado para muchas personas ahora. Esas simples palabras que transmiten un montón de enseñanza, y que si los mismos fieles religiosos siguieran esas palabras, la verdad que estaríamos muy avanzados como sociedad. Y nada, eso, acotar esas cosas. Además, es como que no tiene sentido que una religión te dice mi Dios es el único Dios, otra religión te dice lo mismo, otra te dice lo mismo, entonces quedas así como que
o sea, ¿quién tiene razón? Al final nadie tiene razón. Entonces, a partir de esto y a partir de todo lo que es la institución o el poder que manejó la iglesia, hizo que empiece a perder credibilidad, porque vos te topabas que la iglesia o Dios es un ser todo omnipotente, omnipresente, según lo que te comenta la iglesia, todo amor, y al final como que los valores que enseña la iglesia es el dar, como que te presenta todos los pecados capitales y demás, pero al final vos ves, por ejemplo, lo que es la iglesia católica y ves que es toda una farsa o que es una manipulación muy grande a la sociedad, o que te dicen que hay que ser solidarios, pero viven en palacios de oro y realmente no ves una ayuda a la gente que realmente necesita, por ejemplo en África, o realizando donaciones, o que las donaciones, ahí está el tema, que se convirtió la religión en un negocio. Bueno, les quería agregar esta anécdota que tuve con un amigo, que decidimos un día darle una oportunidad a la iglesia. Dijimos, bueno, estamos de acuerdo que Jesús, un tipazo, a ver, vamos a aprender un poco más de su vida, a ver qué onda. Y fuimos a una iglesia, estuvimos, no sé, menos de media hora, pero empezaron a decir, oh, la iglesia, la verdad, un lujo, o sea, dentro de todo estaba linda, era grande. Empezaron a hablar de que iba a ser la misa y demás, toda la información, y de repente empiezan a decir algo que nos dejó así como helados con mis amigos, nos miramos y empezaron a decir, en esta iglesia, como algo así, ¿no? En esta iglesia, para ser hijo de Dios, recuerden que tienen que dar el 10% de su salario para ser verdaderamente hijos de Dios, y si no, como que están expulsados, como no pueden formar parte de la iglesia. Y quedamos así, ¿qué? O sea, estás obligado a pagar si querés ser un hijo de Dios. Y ahí como que muy fuerte fue el darnos cuenta de esa manipulación. Y dije, bueno, vamos nomás, nos levantamos y nos fuimos. De ahí nos volvimos a intentar ir a otra iglesia. Calculo que obviamente hay iglesias que no son así. Yo de hecho he ido a iglesias que cuando era niño, a otras iglesias que sí eran muy hermosos, la verdad, el ambiente y demás, la ayuda. Pero hay iglesias que realmente son un negocio. Entonces ahí te empieza a hacer un montón de ruido. Encima esas son las más populares porque como empiezan a juntar mucha plata, empiezan a esparcirse más. Empieza a ser una multinacional, una franquicia. Y bueno, quería agregar esta anécdota para como complementar con esto de la pérdida de credibilidad de la iglesia. Entonces decía que la iglesia empezó como algo bueno, pero se empezó a corromper. Todas las religiones empezaron como a corromper bastante. Y lo que les decía es que empezó a ser como una especie de negocio y a ir en contra un poco de los valores que tenían al principio. Y también como que, si se dan cuenta, es bastante contradictorio en el sentido de que te dice que Dios es todo amor, pero después del otro lado es, si vos no haces lo que yo digo, ya no soy todo amor incondicional, ahí soy un tirano, soy alguien que te castiga para la eternidad, y como una remanipulación. Y por eso dicen que a mí me resuena mucho que la religión, sobre todo la que es evangelista o esas ramas, son para personas sin un padre, entonces que tienen daddy issues, y como que buscan ese reemplazo. Y como no tienen una noción de un padre, por lo menos un padre bueno, tienen este concepto de una relación insana con la figura masculina, que es de manipulación. Y generalmente aparece este síndrome de Estocolmo, en el que defienden a su propio maltratador. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que te manipula así sea un Dios bueno? No sé, algo ahí también hace ruido, sobre todo a mi generación, todo eso que no, como que no, algo nos cierra, ¿no? Entonces, todas estas instituciones que se consolidaron como algo muy fuerte, porque uno de los pilares del ser humano es la espiritualidad en sí. Entonces se aprovechó para empezar a hacer un negocio de esto. Y fíjense que
estas personas que viven en palacios de oro no ayudan, no pregonan estos valores, no cumplen con estos valores de el amor incondicional, la solidaridad, el ayudar a los demás. Igual, no hay que generalizar, obviamente, yo estoy generalizando mucho, pero sobre todo el Vaticano, que es como la máxima representación, por lo menos, de lo que es el cristianismo, el catolicismo, porque sí, después hay ramas en las que sí hay servicio, pero se habla mucho del servicio y demás, y después estas personas viven en palacios de oro, ocultan información y no ayudan a personas que realmente lo necesitan, o apoyan dictaduras y demás. No quiero que me censuren el video, pero tengan en cuenta esto, o sea, que es una hipocresía muy grande. Bueno, y agregando esta parte del Vaticano y la corrupción, de cómo son millonarios, tienen millones y millones y millones de pesos, de dólares, quise decir, y no termina ayudando a la gente que más lo necesita. Y acá se lo vio muy... quedaron como a la cara descubierta a esa mafia, porque, y sobre todo conjunto con la ONU, porque salió este youtuber, que no me acuerdo el nombre, pero es este youtuber bastante conocido. Voy a poner una imagen acá, que es muy famoso, que también tiene mucha plata, pero si no mal recuerda era algo de $10.000 o $100.000 o $1.000.000, entre eso, como es bastante la diferencia, pero no me acuerdo exactamente la cifra, pero es minúscula y casi muy chiquita en comparación de lo que tiene estas instituciones. Hizo, no sé, un montón de casas, le dio casa a un montón de gente y en África, y, o sea, muy eficiente con el dinero, y cavó pozos, conectó, o sea, encontró las napas de agua en los suelos de África y sacó de ahí mangueras y todo y filtró el agua y les dio agua a la gente de África. Les dio agua y casa con un presupuesto muchísimo más bajo que estas instituciones multimillonarias. Y ahí te das cuenta que realmente, si quisieran acabar con el hambre, si quisieran acabar con todas estas desigualdades que tanto pregonan, lo podrían hacer, pero no les conviene. Bueno, no me quiero ir tan conspiranoico, porque esto ya es tema para otro video. Pero quiero que vean esto, cómo estas instituciones dejaron de ser creíbles. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con estas creencias empezaron a hacer que las personas poco a poco dejen de tener fe, o dejen de apoyar a estas instituciones. Y como les decía, algo que del ser humano es la espiritualidad. Entonces quedó este vacío que rellenar. Entonces, para explicar un poco más desde el lado de la ciencia, se podría decir, de por qué somos intrínsecamente espirituales, o por qué es parte de nuestra naturaleza, sin ir tanto a lo místico, sino que poder anclar un poco con la ciencia, es que algo que nos hace diferente a los animales es que podemos caminar en dos pies, en dos patas. Hay animales que lo pueden hacer, pero nosotros estamos constantemente y en todo momento con la columna erguida. A partir de estar erguidos, nuestra parte psicomotriz, que recuerden que psique y alma es prácticamente decir lo mismo, es la misma palabra, con distintos nombres, el mismo significado con distintos nombres. ¿Cómo es? Entonces, el poder estar con la columna erguida pudo hacer que, acá mezclando con la espiritualidad, que nuestro sistema de chakras empiece a ser funcional, que esté alineado con el espacio, con el cosmos, con algo más elevado. Pero visto desde el lado de la ciencia, el hecho de poder estar erguidos nos permitió poder usar las manos. Y bueno, el hecho de estar erguidos y poder usar las manos, como les digo, nos permitió poder utilizar herramientas, utilizar armas, la caza. Eso nos permitió empezar a organizarnos, empezar a después, mucho más adelante, empezar a ser sedentario y demás, un montón de cosas que nos hicieron empezar a evolucionar, de poder empezar a desarrollar mejor nuestro cerebro, lo que nos permitió poder después tener un modo de lenguaje más complejo y empezar a tener un pensamiento más abstracto, que obviamente lo espiritual es súper abstracto. Entonces empezaron a aparecer las primeras, a medida que nos fuimos alejando y evolucionando de los animales, empezamos a poder hacer representaciones artísticas o abstractas,
Al principio eran bastante subjetivas, igual las representaciones artísticas que hacían, que pintaban los animales el arte rupestre y demás, que eran como manifestaciones o una forma de expresión del ser humano en ese momento, que está relacionado a lo que es nuestra psique, nuestra alma. Entonces empezamos a desarrollar esta parte espiritual en los seres vivos y ahora contemporáneamente eso se volvió un negocio, como que le decía, también la New Age también se convirtió en un negocio. Entonces constantemente la parte espiritual era corrompida por algo sumamente materialista y dejaba de tener un poco de sentido y empezaba a no resonar tanto en las personas. Pero ¿qué pasó acá? Quedó ese vacío de la gente dejó de creer en la iglesia, dejó de creer en las instituciones que programaban alguna religión y quedó el vacío. ¿Y qué es lo que pasa? Y acá es lo que me parece que es curioso de nuestra generación. Creo que yo soy generación millennial o Z, bueno, X. La generación contemporánea empezó a tener este vacío y empezó a reemplazar estas figuras que en su momento fue Jesús, que recuerden que el mismo Jesús es un tipazo. Su religión en su nombre, ahí se empezó a distorsionar todo, incluso él mismo decía, no hagan una religión en mi nombre. Pero bueno, cuestión que empezaron a adorar, con la adoración hacia personas, hacia figuras, empezaron a crear religiones y lo mismo está pasando ahora, pero con artistas, y acá es lo que yo me refería al principio, que obviamente con una intención atrás, con una imagen atrás, con un detrás muy capitalista obviamente, empezaron a surgir estas estrellas, estos artistas que como que la pegaban y cumplían una función de que las personas se sentían identificadas y podían conectar. O sea, realmente hay una conexión muy grande entre las personas y estos artistas, en las que se sienten reflejados, se sienten contenidos, que era la función antes de la iglesia, era contener a las personas, que se sientan amados o parte de algo. Recuerden que está relacionado un poco con la codependencia de no poder encontrar como tu propio camino, sino que tener que ser un seguidor de algo. Entonces aparecieron estas nuevas formas de poder. Acá volviendo obviamente a la conspiración, porque esta parte es muy conspiranoica, de poder mover las masas por distintos nichos y las personas empezaron a poder encontrar un refugio en artistas. Sobre todo se ve mucho con la comunidad LGBT, que es encontrar un refugio en artistas de la cultura pop y en las que se sientan contenidos, amados, queridos. Y lo que pasó es que empezaron a endiosar a estas figuras, y por eso acá vuelvo a lo que el meme que me llevó a hacer este video de cómo en las antiguas generaciones nuestras abuelitas, nuestras bisabuelas, incluso pueden ser nuestras mamás, tenían su adoración a figuras, o su espiritualidad iba en torno a una virgencita, o iban a estampitas de los santos y tenían eso y pegaban ahí, tenían en la heladera, tenían arriba de la heladera la virgencita. Por lo menos acá en Latinoamérica se ve mucho, que es la virgencita que cambia de color según el clima. Es curioso, todo es curioso. Pero los nuevos altares, que viste que le decía que las abuelitas tienen las estampitas y demás, son en los adolescentes o en las personas que tienen un fanatismo muy grande, hacen altares, pero son como, es un formato distinto de altar, porque pegan muchas fotos o tienen un póster gigante y se levantan y ven ese póster y es como, vi a la virgencita y te sentís re bien. Y está bueno. O sea, dentro de todo hay artistas que son sanos, y tampoco siento que es tan importante poner tanto juicio ahí de valor de cuál es bueno y cuál es malo, pero si están en este canal es porque la idea es poder crecer espiritualmente, o por lo menos esa es mi idea, poder aportar cosas que sean positivas. Entonces tienen que tener ese discernimiento, a ver qué ese artista les está ayudando a crecer como persona o no. Y bueno, quería contar como la nueva forma contemporánea de una adoración, es eso, armar tu especie de altar con distintos elementos y la foto ahí, y
y demás, tal cual como haría nuestra abuela o nuestra bisabuela con su virgencita o con su Cristo ahí en la pared, con su crucecita. Pero es como, es muy loco cómo vas llenando este vacío espiritual con otro humano en realidad, porque ni siquiera representa algo divino, estás endiosando a un humano. Se hizo un cambio y las nuevas generaciones empezaron a adorar estos artistas con los cuales se sentían muy identificados y que es como a partir del marketing, por eso digo que es muy capitalista, a partir del marketing de vestidos, de trajes, así como muy espléndidos, muy como que wow, quedas así, como que wow, brillan, son estrellas, quedas relampagueado con esa energía y los ves realmente como los empezar a endiosar. Y obviamente es como los memes que yo estoy hablando son la de las estrellas pop que hacen ahora, que es las ponen, las hacen estampitas tipo de como si fuesen santos y le photoshopean y le ponen la carita de, no sé, de algún artista pop, de Lana Del Rey o de Harry Styles. Y eso vi en los videos de que las nuevas generaciones, mi generación, imprimen esas estampitas y le dan a la abuela como este es el santo de la buena fortuna. Y pero me parece gracioso porque hay personas que realmente hacen así, tienen sus estampas. Y obviamente es sarcástico y es humorístico, pero todos los chistes tienen una manifestación del inconsciente, del subconsciente. O sea, no soy psicólogo, no soy experto en estas cosas, pero ningún chiste es porque sí, digamos. Entonces tiene como un trasfondo. Y realmente hay personas que creen tanto en un artista, se formaron religiones literalmente a partir de la creencia en estos artistas que sí. Esto obviamente en casos extremos, son los que yo digo que son fanáticos así locos, como los cristianos, hay algunos cristianos, algunos así musulmanes, pero en este caso de personas con un artista, que un artista puede decir, quiero que hagan esto y todas las personas en avalancha van y hacen esto. O miren esta persona que me trató mal, vayan y cancelenla y van así todo como que un mandamiento. O se compran una ropa o un estilo específico y todos hacen eso. O dicen, no, hay que votar a este porque este es el que yo creo que este es el que tiene que ser, este tiene que ser presidente. Y o se olvidan su parte de cuestionarse las cosas o de tener un pensamiento propio y como si fuese una religión, siguen esos mandamientos. Y entonces se crea como una especie de pseudo religión a través de estos artistas que conspiranoicamente hablando siempre hay como alguien que mueve los hilos atrás, sean las disqueras o sean lo que sea. Incluso hay artistas que esto es bien sabido que intentan poder manifestar su arte libremente y son limitados por las disqueras mismas que le dicen de esto no podés hablar o de esto sí, esta portada es como mucho o esto no, esto sí, esto no. Obviamente con un estudio del mercado, pero deja de ser algo auténtico y algo humano y se empieza a hacer como un negocio puro y duro. Lo que no quita de atrás que los artistas sí, o sea, tengan un buen arte, ¿no? O sea, estoy hablando en casos específicos. Después, lo que pasa también es que estos vacíos espirituales se llenan también con políticos, que esto es lo que a mí, voy a serle sincero, lo que más me causa como un rechazo, que me causa rechazo a políticos, que las personas se hacen, forman una religión a través de una política, de un partido político o de una persona. Y son fanáticos, o sea, son las ideas de esas son como una religión y ahí también están los mandamientos de esto es así, un manifiesto. Se deja atrás la razón, un razonamiento. Hay tanta emoción o tanto fanatismo y tanta intensidad de lo que es la emoción o de lo que te transmite ese artista, que dejas atrás toda la parte racional y no podés tener un pensamiento propio, sino que adoptas todo lo que esté en torno a eso o la comunidad. Y ahí se empiezan a generar una especie de cultos, serían cultos contemporáneos. Y después, teniendo en cuenta lo que les decía del vacío espiritual, algo que pasa también que me parece importante acotarlo, y algo que me di cuenta ahora yendo a mi pueblo,
que es que cuando hay un vacío espiritual y uno no lo consigue llenar ni con una religión ni con un artista, pasa esto de las drogas. Entonces, la gente que empieza a tener estos problemas, que generalmente es el adolescente, recuerden que adolescente es de adolecer, literalmente está en un momento de autodescubrimiento y sufrimiento, de vacío existencial. Es de este problema. Bueno, después están los adolescentes que quedan así eternamente, adolescentes, no pueden lograr llenar este vacío. Empiezan a llenar este vacío con drogas, la The Word, para que no me censuren el video. Entonces empiezan a consumir constantemente este tipo de cosas y no pueden salir. También no solamente eso, sino que puede ser el alcoholismo y demás. Es muy fuerte no tener este vacío espiritual que es muy importante en el ser humano. Y lo que pasa es que cuando tienen una recaída muy grande en lo que es una sobredosis o una consecuencia muy grande de lo que es las adicciones, para poder escapar de eso terminan cayendo en una iglesia igual, o sea, terminan sí o sí llenando ese vacío nuevamente. Tienen que llenar ese vacío de las drogas y ese vacío espiritual con la iglesia, terminan cayendo en la iglesia. Está bueno, o sea, por lo menos los contienen, pero es curioso el contraste de... Se me cerró la puerta por el viento. Es curioso este contraste entre la vida más mundana que podés imaginar en el que son drogadictos, a ir al otro extremo completamente y terminar en un culto. Así que bueno, eso es. Por eso suele pasar mucho esto, de que salen de una adicción y terminan en una iglesia. Y no sé, quería acotar esta información, a ver cómo lo ven ustedes, qué opinan. Y sobre todo con esto de la parte política, me parece muy, muy increíble. Y si se dan cuenta, siempre que termina en una adoración hacia otro ser humano, porque son seres humanos, o sea, no son dioses, no son santos, son simples humanos, nada bueno puede salir de ahí. Si empiezan a analizar, esas personas generalmente no están muy bien mentalmente. Y es por este vacío espiritual que lo intentan llenar con algo que realmente termina siendo un negocio al fin y al cabo, haciendo como una reflexión más profunda de un poco de manipulación a través del marketing también, y viéndolo desde el lado positivo, es como no hay escapatoria. O sea, muy positivo ahora. Yendo al lado positivo, cuando uno no hay escapatoria, porque vos tenías o una religión que te decía que te vas al infierno, o un artista que te contenía, que te daba amor, que te hacía sentir bien, o que vos resonabas con su energía. Y viéndolo desde ese lado es muy bueno de que las personas puedan encontrarse y que puedan como hacer una catarsis o sentirse mejor o contenidas, y sin caer en la codependencia de nuevo, o sea, no poder sanar, ¿no? Estar tan rotos que necesitan de alguien, como si se convierte en una especie de droga o algo que sirve muy superficialmente y después no hay un trabajo interior. Pero de que sirve, obviamente sirve, porque empezás a poder conectar con personas que están en la misma que vos y compartir experiencias, pero quedarse estancado ahí yo considero que no está tan bueno, porque al final generas toda una personalidad o una identidad en torno a un solo concepto y no podés verlo desde afuera. Te sentís tan contenido en algo que quizás no sea tan bueno, que no podés ver otro punto de vista o empezar una sanación, porque sería deshacerte de esa personalidad que creaste a partir de un trauma que te generó y que te hizo y de que esta persona después te contuvo. No sé si me voy a entender, porque es medio complejo, pero nada que lleve un fanatismo te permite poder ver las cosas con claridad en lo que sea en religión, sea en política, sea un artista, sea la ciencia. Siempre ver todo desde un solo punto de vista, o la dogma termina en
en que no puedas crecer como persona, básicamente. No puedas absorber distintos puntos de vista, te empiezas a convertir en una persona muy egoísta, y nos lleva a otra cosa que sea la separación entre todos. Empezamos a estar más separados como personas, como humanos. Y bueno, eso quería traer a colación. Y como se fue muy profundo el video desde un meme que es mi generación haciéndome stickers o estampitas con sus deidades contemporáneas, a cómo todo esto puede afectarnos y dividirnos. El fanatismo divide a las personas. Y bueno, eso es el video de hoy. Si les resonó, pueden compartirlo. Si les gustaría que lleguen más personas, le pueden dar me gusta para que me ayuden en el algoritmo. Y creo que no tengo más nada que agregar, así que nos vemos en el próximo video.